ya se están uniendo. A ver qué es lo que pasa. No, yo no me está de pelear, yo debería se va a pelear con el otro. Otra vez. Vuelve a salir lo mismo. No me sale el documento. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, Lisa. Ya. Ahora sí, dice. Bien, en la clase de hoy, pongan sus cámaras, por favor. Me gusta mirarles sus caras, la expresión de su rostro. Cuando yo los miro, puedo comprender si me están entendiendo o no. No sé por qué no quieren activar sus cámaras. ¿Ya? Bien, en el día de hoy vamos a comenzar ya lo que es el primer contenido de este proceso de investigación científica. Vamos a iniciar el estudio del primer capítulo que se identifica como planteamiento del problema de investigación. En el día de hoy solamente vamos a ver la parte teórica, es decir,
la explicación de en qué consiste un problema de investigación y cómo lo vamos a hacer. Es decir, los requisitos para formar un problema de investigación. Ya en la próxima clase, teniendo en cuenta que les orienté desde la primera clase que fueran conformando el tema que ustedes van a realizar, entonces ya en la próxima clase vamos a comenzar con la parte práctica de lo que vamos a estudiar hoy. Finalizando la clase vía Zoom, ustedes se van a remitir a la plataforma para que comiencen la transcripción y el estudio del texto de hoy. Bien, les pido por favor, no sean finalistas. Esperaron al último momento para enviar la clase, para estudiar. No sean finalistas. Esta asignatura hay que leer los materiales más de una vez para poder comprenderlo. Recuerden que es algo nuevo para ustedes y yo quiero que aprendan a realizar una investigación científica. Bien, les he resumido en conceptos, características, requisitos del problema de investigación. Dice que en este ejercicio de plantear el problema de investigación es considerado como un momento central. Es importante el planteamiento del problema para derivar el resto de los capítulos del proyecto de investigación. ¿Se escucha bien? Sí, Lice. Perfecto. Cada paso tiene su importancia y valor, pero la definición del asunto sobre el que versará la indagación determina en gran medida las posibilidades del éxito de esta investigación. Por tanto, ya espero ustedes tengan concebida la idea de qué vamos a investigar, ¿verdad? Este problema de investigación expresará el grado de maduración de una pregunta, de una búsqueda en una institución, de la exploración previa sobre un objeto de la realidad. En este sentido, evidencia el proceso del pensamiento que ha seguido a una pregunta o una pesquisa formulada por el investigador. Me imagino ya ustedes tengan la idea. Sigo insistiendo. En los comienzos de la experiencia investigativa de un investigador, el problema de investigación puede iniciar su configuración de una institución personal, de la percepción sensible, de una idea, de una sospecha acerca de una necesidad de profundizar en una interpretación que ha empezado a constituirse sobre una determinada realidad natural o social. ¿Qué quiere decir esto? Que en la búsqueda de nuestra idea tenemos que ya tener de antemano una situación o un problema, ya sea, como aquí lo dice, de orden natural o de orden social. Bien, ese problema debe ser existente en la realidad para nosotros poder plantearnos, teniendo en cuenta los requisitos, un problema de investigación científica. Más adelante yo les cito un ejemplo. Esta intuición, percepción o sospecha cuenta con una opción de perfilamiento básicamente en dos iniciativas. Un acercamiento de mayor observación al asunto o hecho que motiva el interés investigativo. Esto es un adentrarse de manera experiencial, sensible y con preguntas a las circunstancias, condiciones, realidades, factores que rodean el aspecto de la realidad que requiere investigarse. Y número 2, la inspección o reconocimiento del pensamiento, análisis e interpretación productiva acerca del objeto a investigar. En otras palabras, la exploración documental del conocimiento producido que rodea y se enfoca al asunto de interés. Esto no es más que la idea que tenemos concebida de la investigación que vamos a realizar debe existir
debe ser realidad para nosotros profundizar en nuestra investigación y proponerle una solución a este problema. Quiere decir que el problema tiene que existir para nosotros proponer una solución. ¿Hasta aquí me han entendido? ¿Podría volver a explicar, Listen, por favor? Dicen que esa idea que nos estamos formando para realizar el planteamiento del problema que vamos a plantear nosotros debe tener un acercamiento de mayor observación al asunto o al hecho que motiva. Es decir, que tenemos que interactuar con él. Por eso les orienté, les sugerí que en las instituciones donde están haciendo práctica o donde ya hicieron práctica o en su condominio o en un lugar donde exista un grupo de personas y donde ustedes tengan identificado un problema, ahí pueden realizar su proyecto de investigación. Y el segundo paso dice que la inspección o reconocimiento del pensamiento debe tener un análisis y una interpretación producida al objeto que voy a investigar. Es decir, que una vez yo tengo la idea, pero yo voy a comprobar que el problema existe, porque es posible que yo haya pasado por la Plaza 24, el ejemplo que cito siempre de manera general, y me haya percatado de alguna situación o algún problema existente en la plaza. De igual manera, ustedes lo pueden haber visto en alguna institución que hayan visitado, ¿no? Alguna institución en la sala de fisioterapia, en un hospital, en una clínica, en la universidad, en su condominio, en su barrio. Pueden existir, por ejemplo, que en mi barrio existen un grupo de impedidos físicos, personas con capacidades especiales y que nadie le esté dando atención especificada a estas personas. Entonces ya yo me doy cuenta que existe una necesidad en mi barrio. Esa es la idea que yo me estoy formando. Entonces, ¿cuál sería el problema en mi barrio? Veo unas caras de yo no entiendo nada. Sí, pues ya me chipé. ¿Cómo? Yo me perdí, Lice. Bien, en este ejemplo que les puse del barrio con los incapacitados, ¿me entendieron? Hasta ahí sí lo entendimos. Ay, exacto, hasta ahí yo quiero que entiendan, para que aprendan a tener la idea de un problema existente. Problemas hay en todas partes, fíjense, problemas hay en todas partes. Por ejemplo, si vamos a un mercado, estoy citando ejemplos generales. Si vamos a un mercado, yo visito, por ejemplo, el mercado Abasto frecuentemente. Es un ejemplo hipotético. Pero en mis visitas frecuentes al mercado Abasto me doy cuenta que con frecuencia personas se acercan a las ventas y toman, ¿cómo decir? Verduras, sin que el propietario se dé cuenta y se las llevan sin pagar. Esto es un robo, ¿verdad? ¿Sí o no? Exacto. Entonces ya ahí como yo me estoy percatando de que esa situación se da frecuentemente, yo me puedo formular, ya tengo la idea de que con frecuencia roban en el mercado Abasto.
Ahora, yo me voy a sentar a hacer un análisis, hacer una interpretación de lo que está sucediendo en el mercado y me doy cuenta que verdaderamente es un problema, ¿no? Es un problema que las personas lleguen y se lleven los productos sin pagarlos porque esto le puede afectar o de hecho le afecta a la persona que hace su inversión en la compra del por mayor, le afectan el producto faltante, ¿verdad? Entonces, esto es un problema. Aquí ya yo me puedo plantear un problema. Una pregunta de investigación. ¿Cuál será la causa por la que hay falta de control en los puntos de venta? Y ahí yo me estoy planteando un problema. Pero más adelante yo voy a continuar la investigación y ya ahí estoy hablando, fíjense, ya ahí estoy hablando de algunas técnicas o métodos que estoy utilizando. ¿Cómo yo me pude percatar que en el mercado estaban robando? ¿A través de qué? La observación. De la observación, que es un método empírico. En este caso es la observación participativa, porque yo voy porque yo lo veo porque voy hasta el abasto, ¿verdad? Y ahí yo puedo ver directamente las personas que están robando. De ahí yo me puedo formular una pregunta de investigación y de la pregunta, pues, me planteo el problema, qué es lo que ustedes van a realizar. ¿Entendieron hasta a través de este otro ejemplo de manera general? Bien, de esa manera hay situaciones en todas partes que tienen que ver con la carrera que ustedes están estudiando. Les puse el ejemplo de los choferes de los micros, pero fíjense si hay tantos temas. Por ejemplo, podemos estudiar las clases en internet. ¿Qué problema existe? Por ejemplo, con la postura, cómo incide la postura en las clases online que nos pasamos todo el día. Por ejemplo, yo me siento 8 de la mañana frente a esta computadora, termino 6, 8 de la noche. Entonces, ¿cómo influye la postura en las clases online? ¿Qué consecuencias puede traer? ¿Qué son ejemplos? Hay muchos temas para ustedes, muchos temas. De igual manera, hay un tema actual y es cómo referirme a... Se me fue la palabra. Ay. Bueno, vamos a buscar otro ejemplo mientras me llega la información. Estoy queriendo referirme a los pacientes post-COVID. ¿Qué podemos investigar de los pacientes con COVID? Y que ustedes tienen un papel predominante en el tratamiento al COVID. ¿Por qué? ¿Por qué dejan secuelas? Porque quedan secuelas, pueden quedar secuelas motoras, pueden quedar secuelas a nivel cortical, pueden quedar muchas secuelas en las que ustedes tienen gran incidencia en la rehabilitación de estas secuelas. Entonces ahí ustedes se pueden plantear otros temas. De ahí pueden ser muchos, fíjense, muchos, porque en cada persona portadora del virus asimila el tratamiento, la recuperación, la rehabilitación de una manera diferente. Recuerden que esto es subjetivo, en dependencia de las defensas que tenga el organismo de cada persona, del tratamiento que pudo haber hecho, de la disciplina en el tratamiento, ¿no? De la detección a tiempo, de muchas cosas depende
la recuperación o la rehabilitación del paciente con COVID. Entonces ahí tienen más temas que elegir. Pero podemos también hablar de prevención de la COVID, en la que ustedes pueden trabajar si quieren hacer un tema actualizado. Tenemos muchas maneras de prevenir. Y ahí ustedes también tienen, recuerden que nosotros, los trabajadores de salud, somos por excelencia y eternamente promotores de salud. Por tanto, tenemos que ayudar, tenemos que contribuir a la prevención de enfermedades. Hasta aquí, ¿ya van teniendo idea? Comenten. Pero ¿podría darnos un ejemplo más, por favor? Pero si les he citado varios ejemplos de temas. Vamos a continuar el avance teórico del planteamiento del problema. Estoy dándole avances, ideas sobre los temas que pueden elegir o seleccionar. Como ya les dije, de la COVID tienen diversos temas. Con estas personas limitadas físicas o motoras tienen por dónde trabajar. Sobre las consecuencias del estrés, sobre el COVID tienen por dónde trabajar, porque nos expone a situaciones estresantes este tema de la COVID, que ya va a ser hoy, precisamente hace un año. Mañana va a ser un año que nos suspendieron las clases presenciales. Entonces, si quieren hablar de COVID, si quieren, el tema lo eligen ustedes, es un tema libre. Yo solamente les estoy citando ejemplos para que tengan la idea de en qué pueden trabajar. Bien, ¿podemos continuar o alguien quiere preguntar? Hola. ¿Sí? No escucho. Sigamos, listen, con el avance. ¿No hay dudas hasta aquí? Bien. Continuamos entonces. De cualquier manera, yo no quiero que se atormenten con esto, porque vamos a tener tiempo para hacer prácticas y que ustedes aterricen toda esta teoría en el proyecto de investigación de ustedes. Yo no los voy a dejar de guiar. Bien. Dice que este momento decisivo del proceso de conocimiento científico es de gran relevancia reconocer la carga motivacional y de carácter subjetivo que ha suscitado el interés de la búsqueda explicativa, comprensiva sobre un acontecimiento o hecho de la realidad. No porque sí mismo constituya un condicionante de rigor científico, sino porque permite prever las garantías de compromiso con la aplicación de la investigación. Lo mismo que les estaba explicando, solo que me adelanté a hacerle la explicación. Esto no tiene que ser siempre así, pero un problema de investigación que surge es un interés apasionado por conocer algo, pues puede tener mayores probabilidades de culminación exitosa que un problema de investigación que de entrada no trae consigo una carga emotiva.
Lo que quiero con esta explicación, con esta lectura, es que ustedes sientan motivación por investigar, que sientan motivación por llegar al final de este proyecto de investigación. Esa es la idea. Del otro lado, la rigurosidad en el planteamiento del problema depende de la capacidad que se sienta para vincularlo al modelo teórico. Más adelante yo le planteo cómo vamos a realizar un planteamiento del problema y le cito un ejemplo. Bien. De tal forma que el problema se configura con un entramado de categorías y conceptos que ha devenido de los ejercicios de conocimiento en un campo disciplinar o científico determinado. Así, el problema de investigación no se formula con investigaciones, con opiniones personales o subjetivas, ni partiendo de un sentido común que probablemente ha ofrecido una serie de respuestas acerca del asunto que se investiga. No se elabora como resultado de una certeza sensorial, sino que se produce de un trabajo de sistematización u organización del pensamiento que apela al conocimiento científico. Recuerdan que desde la primera clase y en el video de presentación les hablé de las diferencias que hay entre una investigación que hacemos cotidianamente a realizar una investigación científica en la que utilizamos un método científico. Esa es la diferencia. Pero, ¿qué es un problema de investigación? Ojo con esto. Es una situación, fenómeno o hecho sobre el que aún faltan respuestas o conocimiento teórico que podrá tener una utilidad práctica en el futuro. Puede ser también un asunto teórico o un problema disciplinar que requiere ser puesto en cuestión y reconfigurarse. Ahí está el ejemplo que les cité del mercado. Entonces, más adelante, cuando yo planteé el problema y me planteé los objetivos de mi investigación y cuando yo me planteé la hipótesis, yo me puedo decir que la situación del robo se puede disminuir o erradicar con la implementación de cámaras, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a futuro, cuando yo realice mi investigación, yo puedo deducir si mi hipótesis es verdadera o es falsa, porque puede que con las cámaras también continúen los robos, ¿no? Pero para ello yo tengo que planteármelo. Dice, consiste dentro del proyecto de investigación en el desglose de una pregunta, la precisión del foco de la realidad que se quiere explorar, explicar o interpretar. Fíjense, les hablo de estas maneras en diferentes términos porque depende del tipo de investigación que ustedes seleccionen hacer. La descripción y caracterización del asunto seleccionado como tema de investigación, identificando antecedentes en el campo de la producción científica con que tiene relación el problema. Es decir, que en el planteamiento del problema ustedes van a hacer una presentación de qué es decir, en qué consiste. Aquí yo tendría, por ejemplo, que hacer una explicación o tendría que hacer, se nos está acabando el tiempo, pero volvemos a ingresar ya. Aquí yo haría una caracterización de qué es el mercado abasto, para continuar con este ejemplo. Yo hago una caracterización de qué es el mercado abasto, yo les voy a brindar todos los requisitos, voy a hablar de la ubicación del mercado, de las características de los trabajadores, del lugar del edificio como tal. Es decir, voy a hacer un preámbulo para que el lector
es decir, la persona que lea mi proyecto de investigación se ubique rápidamente en qué consiste la investigación. Y luego de esto me voy a plantear una pregunta que va a dar paso al planteamiento del problema. Yo les voy a citar ejemplos de todo, ¿ya? Para que no se atormenten. Dice, una descripción, caracterización del asunto seleccionado como tema de investigación. Sigo insistiendo, cuando yo comienzo a hablar del mercado abasto, no puedo hablar de nada más que no sea el mercado abasto. No me puedo salir a hablar de las tiendas que están al frente, de las ventas de ropa americana, nada de eso. Yo voy a hablar del mercado abasto. El problema de investigación es, de alguna manera, una pregunta bien formulada que contiene un conocimiento acumulado e identifica de manera precisa un foco de la realidad sobre el que se quiere centrar el pensamiento y las capacidades cognitivas y sensibles que se requieren para la producción de un conocimiento científico. Plantear el problema consiste en elegir una manera de abordar el tema de investigación, adoptar y delimitar una perspectiva a partir de lo cual yo pueda acercarme y comprender el tema de estudio. Tiene que ser existente el problema. Ahora, tratando de ejemplificar de manera muy general, un problema puede resultar interés de conocer sobre una necesidad social. Se puede intentar describir, explicar, interpretar realidades y problemas de aspectos relativos como por ejemplo a la salud, a la educación, el empleo, la seguridad social, la recreación, la convivencia, entre muchos otros factores que incluye la salud. Esa es la que corresponde a ustedes. Una causa que produce o genera un determinado fenómeno o hecho natural o social, como por ejemplo, una causa física, que puede proponerse explicar las leyes que rigen el movimiento de las partículas en el microcosmo, o la psicología que puede proponer encontrar las causas que generan el pensamiento de los seres humanos. Pero como ustedes van a ser fisioterapeutas, me parece que la primera es un poco más adecuada. Les cito varios ejemplos para que tengan la teoría. Nosotros solamente nos vamos a adaptar a lo que corresponda a ustedes, ¿ya? Dice la otra, la relación existente entre fenómenos o situaciones. Las ciencias administrativas pueden proponerse como un problema las relaciones existentes entre la gestión del recurso o del capital humano y la productividad de una empresa. Una dificultad a la que debe responderse o tratar de dar una solución. Una investigación en comunicación puede pretender ofrecer respuestas o interpretaciones acerca de dificultades que se presentan en una sociedad determinada para la garantía efectiva de la libertad de prensa, o puede proponerse dar respuestas a las dificultades existentes en la comunicación entre los trabajadores de una determinada empresa. ¿Cuál de estos 4 ejemplos se identifica con ustedes? La necesidad social. Una necesidad social. Muy bien. Aquí nos vamos a centrar nosotros entre esos tantos ejemplos que les cité. Y otros que pueden surgir. Al terminar aquí, ustedes van a escribir ya en el grupo de WhatsApp los temas, es decir, las ideas que ustedes tienen concebidas para que se vayan retroalimentando uno al otro y no me repitan los títulos. Recuerden que un tema puede tener varios títulos, pero no se puede repetir el título.
los diferentes componentes o características que constituyen un determinado fenómeno. En la investigación educativa puede proponerse la descripción de diferentes factores que inciden dentro del aula para la vinculación efectiva de los estudiantes al proceso formativo y de aprendizaje. Pueden trabajarlo también. Pueden trabajarlo. Evolución y desarrollo de un fenómeno. En una investigación de administración ambiental es posible un tema que intente explicar o describir los procesos a través de los cuales se ha intentado dar respuesta desde la gestión ambiental a los diferentes retos en los que los últimos años ha significado el compromiso con el desarrollo sostenible en las empresas de un territorio específico. ¿Se corresponde con ustedes? ¿Se corresponde? Sí, Lisa. Bien, entonces tenemos correspondencia en el ejemplo 1 y el ejemplo 5, ¿verdad? En esos 5 ejemplos nos vamos a proyectar esta investigación. Bien, vamos a finalizar y volvemos a entrar, ¿ya? Ya, Licen.